sabía venía más seguido. Muchas gracias. Acá, entre aplausos y cargadas, gracias por ser como sos, Melita, cualquier cosa. Bienvenidos todos, esto es Pura Lana y vamos a hablar sobre un tema que creo que si no preocupa a todos, debiera preocupar a todos. Desde hace un poco más de una década sufrimos de un flagelo que no sabemos muy bien de dónde apareció, pero lo que sí sabemos es que ha venido para quedarse. Estoy hablando del SIDA y ha venido para quedarse a menos que tomemos las precauciones necesarias que existen y son mucho más fáciles que las curaciones, que todavía no sabemos si se han descubierto del todo. Para hablar sobre SIDA tenemos a tres especialistas, a tres personas que nos van a poder informar muchísimo. Ellos son, bienvenidos acá, la coordinadora del Cuerpo de Voluntarios de Funday, que bueno, ahora les digo que es Funday, que es Fundación de Ayuda al Inmunodeficiente, Amelia Zambiasi, el doctor Jorge Benetucci, jefe de la Unidad 17 del Hospital Muñiz, primer centro asistencial integral para enfermos de SIDA de la Argentina y presidente de Funday, y la licenciada Ana Silverio, psicóloga, que hace aconsejamiento previo a los estudios, ahora vamos a hablar de esta palabra, y aconsejamiento al retiro de análisis, asistencia a personas infectadas y a familiares. ¿Existe esta palabra aconsejamiento o es una nueva acepción tomada para esta enfermedad? No, que yo sepa, hace mucho tiempo que se conoce esta palabra. ¿Qué es específicamente se le llama esto? counseling también, generalmente. ¿Cómo se llama? Counseling. Bueno, sí. consejos, sí, digamos. traducido Sí, sería aconsejamiento, sí. sí. Sería una serie de requisitos y de cuestiones que tienen que ver con la situación de pre-test y post-test. Vamos a hablar bien en popular, para que la gente que está viendo este programa pueda aprender de lo que vamos a hablar hoy. Esto quiere decir, traduciéndolo a lo popular, yo me tengo que hacer el test, por la razón que sea, porque me tengo que operar y me obligan a hacer el test. He tenido una conducta sexual múltiple, me he drogado con agujas, lo que sea. Tengo terror a hacerme ese análisis, pero no me queda otra que hacérmelo. ¿Para qué sirve su función? ¿En qué me ayuda? Bueno, lo que nosotros hacemos es recibir a la persona que viene con una sospecha de estar contagiado o de haber cometido, haber incurrido en algún riesgo. Sí. Viene expresando el pedido de realización de análisis HIV. Nosotros le hacemos la primera entrevista, que llamamos entrevista de admisión, donde vamos a pedir, además de los datos de filiación del paciente, vamos a tener una conversación con esa persona acerca de cuáles pueden ser sus temores con respecto a las situaciones de riesgo que puede haber vivido. Y bueno, vamos a tratar de, creo que sea cual sea el resultado, además, nuestra tarea fundamentalmente de alguna manera preparan a la persona para el caso en que el resultado recibir el resultado que sea. Y en ese momento creo que la información y la contención es indispensable. ¿Cómo reacciona normalmente una persona a la que le dicen que el resultado del análisis es positivo? Bueno, generalmente las personas sufren una conmoción. Si bien en muchos casos las personas ya vienen a veces con un resultado de otra institución, o viene con una sospecha bastante bien fundada, siempre, digamos, la confirmación produce una conmoción. ¿Y cómo actúan ustedes en ese momento? Lo que pasa es que las reacciones de las personas que reciben los resultados son tan variables como vamos a dar un ejemplo. Historias hay yo quiero humanos, hablar, ¿no?, en lo más coloquialmente posible, sí. Para que no sé qué. Quiero hablar como hablamos todos en la vida real. Quiero decir, yo entro, me vengo a hacer un análisis con todo el temor del mundo, incluso sospechando que soy HIV positiva o VIH, y me dicen, sí, el análisis dio positivo. Me pongo a llorar como loca y digo, yo tengo una hija, me voy a pegar un tiro, no quiero vivir así, no quiero contagiarla. Por eso decía, en ese momento es fundamental la contención. ¿Y cómo me contienen? Contener a la persona significa explicarle, informarle, hacerle sentir que esa persona no está sola, que, digamos, darle esperanzas también. Como vos decías antes, la esperanza es importantísima. Y más en estos momentos en que hay tantos avances médicos, ¿no?, científicos en este campo. Doctor Benetucci, hablemos un poco de algunas de las leyendas que estábamos mencionando recién antes de empezar el programa, que la gente piensa cuando vemos por los negocios por todo el país, que dice depilación de cera anti-sida o sin sida o este tipo de tonterías. ¿Hay algún tipo de cera depilatoria que pueda contagiar el SIDA?
No, yo creo que eso forma parte del folclore. Y también quisiera tomar el ejemplo que puso recién sobre la posibilidad de hacerse un test porque se tiene que operar. Realmente ninguna intervención quirúrgica requiere como condición previa al realizarse un test. Pero la realidad demuestra que sí, pero quiera o no quiera el paciente le hacen hacer ese análisis. Porque lo permitimos. Pero realmente eso no es así. Es una prevención para los médicos, más que nada. Ellos quieren saber. No, porque ellos quieren saber si están operando a alguien con SIDA. Pero eso es falso. Es una prevención falsa. Porque el análisis negativo, primero, que no descarta la posibilidad de infección. Sí. Primero. Segundo, no es la única enfermedad que se transmite por la sangre. Y las medidas de bioseguridad tienen que ser las mismas en todo caso. Incluso sea un recién nacido como que sea un anciano de 90 años. Sí. No cambia. Yo creo que eso tiene que ver con los miedos de los médicos. ¿Y qué es lo que hace? Vamos a volver igual a hablar sobre el tema de todas las leyendas folclóricas estas. ¿Qué hace usted con respecto a un cuerpo de voluntarios, que gente que ayuda a los pacientes de SIDA? Somos 2 voluntarias por día, de lunes a viernes. Sí. Se trabaja de a 2 personas. Por ejemplo, cuando Anita les informa que el análisis ha dado positivo, vienen a nuestro despacho a pedir un turno por consejos de ellos que comiencen a atenderse. ¿Y qué tipo de requisitos tienen para ser voluntarios? ¿Hay que ser psicólogo, médico? No, hacen una entrevista con el doctor Benetucci, yo les explico el trabajo y van a prueba porque hay gente que no tolera vivir todas estas angustias, estos dolores, y hay personas que no aguantan y se retiran de este ofrecimiento, ¿no es cierto? Vamos a empezar con Marta, que tiene una pregunta. En nuestros hospitales públicos, por lo general, donde escasean los elementos, a veces indispensables y mínimos para trabajar, como médica puedo decir que la norma de bioseguridad incluye el uso de protección ocular y doble par de guantes. Lo que pasa es que si los guantes se reesterilizan, como sucede en muchos casos, sin ir más lejos, no los hospitales municipales, sino los del conurbano bonaerense. ¿Cómo hacemos para una protección adecuada? Yo soy obstetra, en mi caso particular, siendo el 90% de las consultas que se atienden de las mujeres embarazadas van sin control prenatal alguno. Yo creo que ya a esta altura de los acontecimientos, los médicos tenemos que acostumbrarnos de que no nos podemos hacer cómplices de las fallas de los sistemas sanitarios. Los guantes son descartables. Descartables quiere decir que no se deben volver a usar. Por lo tanto, el médico debe exigir a sus autoridades los elementos necesarios, mínimos necesarios para darle una correcta atención a los pacientes, y si el director del hospital alega que no tiene presupuesto, bueno, uno le puede sugerir que renuncie. En ese caso, o si se trata, por ejemplo, de una guardia de fin de semana, ¿presentar un recurso de amparo? Bueno, eso habría que analizarlo, pero bueno, yo creo... esto ya es muy específico. Me parece que el tema se tiene que tratar más del punto de vista del paciente o de las personas que están mirando al otro lado de la cámara y dicen: ay, yo en el año 1900 no sé qué salí con y no sé de dónde venía. Estas me parece que van más dirigido a este tipo de público. Liliana. Mi duda, mi gran duda. Tengo claro que por sangre contagia, portador de SIDA. También por semen, el hombre. Ahora, si un hombre tiene una relación eventual, el hombre sano, con una mujer portadora de SIDA, la mujer, a través de su flujo vaginal, contagia. Claro. Este es uno de los mecanismos. ¿Por qué no se habla del flujo vaginal de la mujer? Yo no hablaría de flujo vaginal, hablaría de las secreciones vaginales naturales y normales, porque si no queda la sensación, porque la palabra flujo se utiliza más cuando hay un problema inflamatorio, cuando es una secreción exagerada. Bueno, pero no se lo menciona. De acuerdo, pero me refiero que hay gente que cree que solamente hay peligro de contagio cuando hay un problema, una infección local. No, la secreción natural, que lubrica la vagina, tiene una cantidad de células infectadas que puede transmitir la infección en algunos casos. ¿Cuál es la protección real que brinda el preservativo? En 15 años no hemos visto un solo contagio en personas donde parejas discordantes, es decir, donde uno de los dos está infectado y el otro no, y que usan regularmente el preservativo, no hemos visto contagio en la otra pareja. ¿Es posible que teniendo una sola relación sexual, una persona infectada con otra que no se infecte? Sí, es posible. Es más, es lo habitual. Lo que sucede es que para que la infección se produzca,
aparte de la presencia del virus, se deben dar toda una serie de condiciones que posibiliten que el virus quede y se multiplique en el organismo de la otra persona. Si esas condiciones no se dan, la simple entrada del virus solamente no es suficiente para provocar la infección. Para el sexo genital, como prevención, el preservativo. Para sexo oral, ¿qué me pongo? Bueno, ese es un poco... Hay gente que ha ideado preservativos para usarlo en el sexo oral, ¿no? Son unas lengüetas, unas laminillas de látex. ¿Para hombre? Para hombre, exactamente. De todas maneras, hay muchas mujeres que practican también el sexo oral, el hombre teniendo el preservativo puesto. De todas maneras, si no existe la posibilidad de tener algún tipo de precaución, es preferible evitarlo en estos casos. Lo que leí hace poco, y disculpe mi ignorancia con la terminología que voy a utilizar, es que los micrones, o no sé si estoy diciendo correctamente, digamos que el virus del SIDA es capaz de atravesar la malla, digamos, del látex, que es más finito, sí, para decirlo de alguna manera. Esta es otra de las fantasías que la difunde generalmente la gente que tiene una postura determinada frente a esta situación. ¿Un poco católica se refiere? Probablemente, y también no católicas, pero que tienen como objetivo el de reprimir la sexualidad de las personas. Esto es una falacia, los virus no caminan. Si usted infla un preservativo, lo llena de agua, va a ver que las gotas no pasan, y los virus pasan en solución, no caminan. Así que esto es otra tontería. Y de todas maneras, si aceptáramos que el preservativo no sirve para prevenir la infección, tampoco sirven los guantes de látex de cirugía, que están hechos con el mismo material. Brillante. Otra duda más. Vamos a ir a Gladys. Ha aumentado la prostitución infantil porque los hombres piensan que mantener relaciones con chicas de 14 años es menos riesgoso. Hay riesgo también, o sea, también se contagian de... Yo creo que el riesgo lo tienen las criaturas, ¿no? Que están expuestas a múltiples parejas, habitualmente sin ningún tipo de información ni de saber cómo cuidarse, explotadas por adultos, lo cual evidentemente nos muestra un poco la categoría de sociedad en la cual vivimos, ¿no? Vamos a ir a una pequeña pausa y tenemos muchísimas cosas de las cuales hablar. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace nuestro país desde arriba, ¿no? Desde el gobierno, como campañas de prevención, que en cualquier lado del mundo se ha comprobado que son mucho más baratas que las campañas de curación? Ya volvemos. Seguimos acá hablando de SIDA y como pasa muchas veces en Pura Lana y seguramente en muchos programas, se hablan cosas muy interesantes durante la pausa y yo los quiero acogotar porque después nos olvidamos y no las preguntamos durante el aire. Así que, ¿quién fue que preguntó recién que estaba charlando algo? Bueno, Dolores. Vamos a ir a Dolores, culpable de haber cometido ese crimen. No, yo pregunté si era más contagioso el semen que el flujo vaginal. Sí, porque el contenido viral, la carga viral que se denomina, del semen es mucho mayor que la de las secreciones vaginales. Es una cuestión de cantidad nada más, no de calidad. Sí, las dos cosas también. Las dos cosas. Porque el semen tiene también mucho virus libre. ¿Virus libre? Y virus metido dentro de células. Las secreciones vaginales prácticamente es todo virus metido dentro de células. O sea, que es otra... Liliana había preguntado cómo se produce el contagio. El contagio de la mujer al hombre. Sí. Bueno, estas células infectadas de las secreciones vaginales, al tomar contacto con células que se llaman macrófagos, el nombre raro, que están en el prepucio del pene o a la entrada del canal de la uretra, transmiten, producen virus y ese virus penetra en las células, estos macrófagos, que los captan con mucha facilidad y de esa manera le permiten al virus ingresar y multiplicarse. De ahí pasan después a la circulación. Cuando hablamos de la utilización del preservativo, ¿cuándo se utiliza el preservativo? ¿Ahí en el momento o desde el primer instante? Bueno, esta es una de las cosas que aconsejan Ana y su grupo. Bueno, lo puede contestar ella si quiere. Sí, ocurre lo siguiente, que es importante hacer esta aclaración. Por eso decía que en el momento que la persona tiene la entrevista de admisión, además de contención, nosotros damos datos de información también, que pueden ser con respecto al periodo de ventana, con respecto al uso del preservativo. El uso del preservativo no solamente debe ser usado desde el inicio de la relación sexual, porque puede haber una secreción antes de la eyaculación que también contiene virus.
sino que también tiene otra serie de requisitos, como que no esté, no esté vencido el preservativo, que no esté embadurnado con sustancias grasas. ¿Cuánto tiempo dura más o menos un preservativo? Duran varios años. Tienen fecha de vencimiento. ¿Todos? Los buenos, sí. Claro. Los buenos. Es más, o sea, no comprar uno que no tenga fecha de vencimiento. Y fundamentalmente que tengan el sello IRAM. Claro. Que control calidad. Que tienen control de calidad. Porque si no los preservativos se rompen y bueno, eso puede implicar un peligro, ¿no es cierto? O sea, hay toda una serie de requisitos con respecto al uso del preservativo. La buena colocación del preservativo. ¿Qué más así fundamental? Bueno, serían esas las cosas más. ¿Los preservativos vienen con instrucciones para ponérselos? Algunos sí. Y otros no. ¿Los que tienen el sello IRAM? ¿Todos tienen? Algunos tienen, sí, tienen. En el estuche tienen. ¿Hay un truco muy especial? Sí, fundamentalmente lo importante es, el secreto está en que no quede aire en la punta del preservativo, en la tetilla, nada de aire, que retirar el aire, porque si no funciona como un globito. Al apretarlo contra algo duro se puede romper. ¿Dami? Sí, yo quiero saber la diferencia o el tránsito que hay entre ser portador e infectado. Es lo mismo. Cualquier persona que tenga el virus en el organismo es una persona infectada. Si además... No es lo mismo estar enfermo, claro, esa diferencia que hay. Bueno, eso ya es otra cosa. Una persona con el virus es un infectado. Ahora, si esa persona está libre de síntomas, está perfectamente bien, se siente bien, no tiene ningún síntoma de nada, es un portador del virus, lo porta, lo lleva, lo transmite. ¿Se puede decir un portador sano en ese caso? Es un portador asintomático. Ahora, cuando ese virus, a través de su acción, daña las defensas, de tal manera que permite que aparezcan otras infecciones en el organismo, ya esa persona no es un portador, es un enfermo, está padeciendo síntomas relacionados con la enfermedad. Miles de preguntas que hay, Guillermo. Lo que quería preguntarle es lo siguiente. Supóngase, voy, retiro el análisis, da positivo. Tiro la chancleta, digo, me dedico a hacer cualquier tipo de orgías, o se puede seguir enfermando más si uno tiene contacto con otros infectados. Sí, una de las recomendaciones que se hace siempre en la entrevista cuando se entregan los resultados es que aunque los dos integrantes de una pareja estén infectados, es importante el uso del preservativo, porque si no las reentradas de virus suman carga viral y además de eso permiten las mutaciones. Porque la cepa de virus que tiene una persona no es igual a la cepa que tiene otra persona, ni siquiera es igual a la misma cepa que tiene esa misma persona 1 o 2 meses después. El virus va cambiando dentro de la persona en el tiempo. Quiero decirle a la gente que nos está mirando que si ven un teléfono que pasa por la pantalla, si no se puso los anteojos, léalo, que está pasando en este momento, ahí está, que es el teléfono de Funday. Cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, pueden llamar a ese teléfono, así que tomen nota, lo vamos a seguir pasando durante todo el programa. Cuando empecé a leer sobre el tema de SIDA, hablaban del virus como un virus inteligente, y hubo alguien que habló conmigo, un médico, que lo comparó con el virus de la rabia. Dijo que era un virus que era capaz de lo que usted estaba diciendo, de mutaciones, que era como un virus inteligente, que se lo podía atacar por un lado, pero que iba a salir por el otro, que iba a luchar y encontrar nuevos caminos, que por eso quizás algún día se podía encontrar una vacuna para prevenir, pero no una curación. ¿Esto sigue siendo cierto? Yo creo que es entrar un poco en el terreno de la ciencia ficción. Lo que es cierto es que el virus es muy mutante porque tiene una característica muy especial, muy técnica, es decir, la sustancia que regula la multiplicación del virus, es decir, la fabricación de nuevas copias, no tiene sistema de doble lectura. Por lo tanto, si se equivocó en la síntesis, en el ordenamiento de las partes del virus, no lo puede corregir. Y generalmente se equivocan. Entonces, las cepas que van saliendo, las nuevas generaciones, van teniendo cambios mínimos, pero que después se traducen en sensibilidad a las drogas, por ejemplo. Hace poquito leímos en los diarios que decía, un titular gigante decía, hallan la molécula que facilita el ingreso del VIH en las células. O sea, hallan la puerta de entrada. Como si uno dijera, hay una sola puerta de entrada para que el virus pueda penetrar en las células sanas. Si encuentran esa puerta, ¿existe la posibilidad de que encuentren también la llave para cerrarla y que no se pueda volver a abrir? Sí, la puerta se conocía de entrada ya. Lo que se sabe ahora que esa puerta tiene además 2 o 3 puertitas al lado. Este virus maldito. Y entonces la puerta grande permite la unión de una parte de la superficie del virus con la célula, pero las otras 2 puertitas permiten que otras partes de la envoltura del virus se vayan enganchando, lo fijan de tal manera que contacta la membrana externa del virus con la membrana externa de la célula y ahí puede penetrar.
Digamos, es como que la salida principal está cerrada, pero se abren las de emergencia. Están las tres abiertas. Están las tres abiertas. Qué maldito, qué maldito. Vamos a ir a Alba. Bueno, yo quería preguntarle, el virus HPV, que está en el ovario de la mujer, y creo que en el hombre también, no soy muy idónea en el tema, ¿eso es una, digamos, la parte de la entrada como para también ser HIV positivo? Yo entiendo lo que usted me quiere decir. El HPV es un virus totalmente distinto a esto. Pero es un virus que se transmite sexualmente. Sí. Cualquier enfermedad, cualquiera que sea, de transmisión sexual, que provoque lesión en la mucosa, o existe la posibilidad de que permita la entrada del HIV si es que también está por ahí dando vueltas el HIV. Está expuesto a ese virus. ¿Por qué no nos habla de las campañas de prevención en nuestro país? A mí me encantó, yo viví muchos años afuera y cuando volví en Estados Unidos, nada menos, donde las campañas son masivas, billonarias, y vi una campaña que yo siempre digo que era la campaña del cuco, ¿no? Decía SIDA, que no te sorprenda. Yo decía, por ahí me doy vuelta y está el cuco vestido de SIDA y me sorprende. ¿Qué significa SIDA que no me sorprenda? Esa es la única campaña supuestamente seria que había en nuestro país. ¿A quién le sirve esa campaña? A nadie. ¿Y qué se hace en este país? Nada. ¿Y por qué no se hace nada? Porque hay una autocensura por parte de las autoridades sanitarias tan grande que, por ejemplo, el tema de la sexualidad no se toca. Ustedes ven, ahora han pasado una serie de avisos relacionados con el tema, donde se sigue insistiendo con el dentista y con todas esas pavadas, pero no se habla de la sexualidad, que es la causa de 3 de cada 4 infecciones. Y no se habla de preservativo, solo se lo menciona de pasada. No se habla de la falacia de la pareja estable. ¿A quién beneficia que haya más enfermos de SIDA? Yo no creo que beneficie a nadie, lo que sí sé perjudica a todos. Sí, o sea, si yo soy gobierno y digo, a mí que me importan estos, como pasa en tantos gobiernos, a mí me importa más, no sé, negociaciones que yo pueda hacer con entes internacionales o lo que fuera, a mí que me importa que haya más enfermos de SIDA, pero sí me importa que a mi gobierno le va a costar mucho más al sistema de salud de mi gobierno, que yo voy a tener que sacar el dinero de algún lado, toda esta gente que se va a contagiar. Me sale mucho más caros los enfermos que los sanos. Si lo pensamos, aunque sea en términos económicos, digo, ¿por qué no se ponen en campaña para hacer algo? Bueno, uno de los motivos es ese. Segundo, que no hay una cultura preventiva en nuestra sociedad, en ningún aspecto. Es más, la persona que adopta medidas de prevención para algo es mal visto. Es el tonto, el mojigato que se cuida demasiado. Sí, el hipocondríaco. Claro, es muy de argentino ir sin el cinturón de seguridad o 90 kilómetros por hora zigzagueando, porque así demostramos de que somos valientes y lo que estamos demostrando es nuestro nivel de oligofrenia, de debilidad mental, ¿no? Aparte hay otra característica, ¿no? Que se trabaja siempre con la patología. ¿No? Educación para la salud, por ejemplo, acá está muy poco desarrollado. Prácticamente no se aplica. ¿Por qué no se puede trabajar para la salud? En vez de trabajar para la enfermedad. ¿Por qué no se puede trabajar para la salud? Nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con este tema que espero que lo estemos tratando a su satisfacción. Seguimos, tenemos tantas preguntas, no sé si vamos a llegar a hacer todas. Vamos a ir a Víctor, que no preguntó nada. Mi planteo va para la licenciada en Psicología. Es esa función que usted cumple de contener la conmoción de la persona que se entera que tiene SIDA, ¿no? Bueno, quizás, pasa ese momento, se puede llegar a asumir, pero hay algo que viene después, en la cual estamos insertos todos acá, que yo lo veo a diario, que es el tema de la discriminación. Es terrible, ¿no? Ahí va fulano, no te acerques porque andás a ver qué tiene SIDA. ¿De qué forma, si es que lo hace, se puede, digamos, ayudar al enfermo de SIDA a soportar la discriminación, más allá de la enfermedad misma que tiene que soportar? Claro, es cierto lo que decís. Es terrible para una persona que resulta ser portadora, que se le adicione además el sufrimiento por la discriminación, que siempre se produce, ¿no? Es un tema para toda la sociedad, creo yo, ¿no? Porque somos muy discriminatorios. Discriminamos en todo. Discriminamos en la música, en las costumbres, en la gente, en los hábitos. Y bueno, creo que es un tema que hay que debatirlo, hay que hablarlo. Creo que hablando se puede llegar a disminuir esto, se puede llegar a lograr que, bueno, que se discrimine menos, ¿no?
Sí. Yo quisiera agrandar un poquito la respuesta de Ana, que es verdad que la sociedad es por sí discriminatoria. Esto pasa por el color de la piel, por la religión, por la orientación sexual, por un montón de que sos gordo porque sos gordo, etc. Pero no es patrimonio exclusivo del paciente infectado, ¿no? Yo he ido a donar sangre para un familiar una vez a un hospital de la Ciudad de Buenos Aires de reconocido prestigio y he sido rechazado como donante por trabajar con enfermos de SIDA. Y ojo que habiéndome reconocido como tal, yo no lo mencioné, la gente me conoció y me dijeron no podemos tomar su donación porque usted es una persona de riesgo. Perdón, entre otras cosas, ¿no se puede hacer un examen a la sangre? ¿No es obligatorio hacer examen a la sangre donada? Se hace. Con lo cual se la pueden sacar y si no sirve la tiran. Hay digamos, una entrevista previa donde se valora el riesgo de las personas y se utiliza eso como una forma de disminuir la posibilidad de tomar una muestra positiva. Imagínense lo que es un enfermo de SIDA, que admita que es enfermo de SIDA. Familia, porque se discrimina a la familia también. Claro. A mí me han contado, señoras me han contado que han ido al almacén o a algún negocio, al supermercado, y sabiendo otros vecinos que tenía un hijo infectado, bueno, como que ponían distancia, como que ni se acercaban para hablarle. Es terrible eso, ¿no? Pero sucede. ¿Cómo se hace para luchar contra eso? ¿Cómo, por ejemplo, cuando una escuela se levantan armas, entre comillas, y se enteran que hay un chico o una chiquita infectado de SIDA y los padres retiran a sus hijos porque no quieren que vaya al mismo colegio? ¿El riesgo para quién es? ¿Para el chico que tiene SIDA o para el resto de los alumnos? Creo que hay que hablar mucho sobre el tema, no hay que desmistificar muchas cosas, no hay que develar muchos ocultamientos para poder. Quiero decir, hay que hablar mucho... En concreto. El SIDA tiene que dejar de ser lo innombrable. Sí, es algo que nos puede pasar a todos. Sí, es nombrable, pero es siempre que le pase a otros. Bueno, no, pero creo que ha cambiado algo. De hace 10 años a esta parte, por lo menos creo que algo ¿No es verdad que el riesgo en realidad es para el chico enfermo, que se puede contagiar de una pequeña gripe que le pueden derivar una pulmonía? Tampoco eso es cierto. No es ni para ninguno de los dos. Es decir, la convivencia es normal. El chico en general, el paciente que tiene la infección por HIV, cuando se infecta con otras cosas, se infecta con gérmenes que ya viven en su propio organismo habitualmente. ¿Sí? ¿Y por qué cuando hay un enfermo, bueno, quizás esté en un estado de extrema gravedad, cuando ya está internado en un hospital, las medidas de precaución son extremas para entrar a esa habitación por el enfermo, por el cuidado del enfermo? No, eso es, por ejemplo, el uso de barbijo y todo se da solamente en aquellos... los pacientes que tienen tuberculosis y pueden transmitirse entre pacientes la infección. O sea, pregunta de Santi. Sí, yo también quería que aclaren que también puede haber una convivencia perfecta, por ejemplo, una pareja entre un sidótico y una persona no infectada, que no hay ningún riesgo, ¿no es cierto? De hecho es así. Sí. Y hay muchísimas parejas. ¿Qué pasa con esa pregunta que querías hacer sobre amamantar? Sí, hasta ahora habíamos hablado de sangre y semen como mayores elementos de que tienen mayor cantidad de virus, por así decirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa en la leche materna? ¿Por qué se le contraindica la lactancia a las mamás que están infectadas? La contraindicación de la lactancia está dada por el hecho de que la leche puede transmitir la infección por HIV y de hecho es el responsable de un número apreciable de infecciones en las criaturas. Pero de todas maneras esto no es así sistemático. La inhibición de la lactancia se puede aplicar solamente en aquellos lugares donde la madre tenga agua potable y una leche sustituta para alimentar a su hijo. Si no, su hijo va a morir de hambre, no de SIDA. Desde ya, porque si desde ya que a un enfermo de SIDA se lo discrimina tanto que está prácticamente condenado a una muerte social en vida, es algo que me gustaría preguntarle a la voluntaria fundamentalmente. ¿Cómo hace ese enfermo para conseguir los remedios básicos y fundamentales? Bueno, en el hospital hay un servicio de farmacia que les entregan los medicamentos. A veces no hay, les avisan qué día los pueden pasar a retirar. Y bueno, también lo consultan al doctor Benetucci si pueden lograrlo con más facilidad por intermedio de algún laboratorio. A veces hay familiares que nos donan los remedios que han quedado de un ser querido que ha fallecido y sirven para paliar un poco la situación. ¿Cómo fue lo de esta denuncia hace poco que durante 3 o 4 meses no hubo medicación, que el Ministerio de Salud
y el doctor Massa no respondía a ninguna de las requisitorias periodísticas, entregaba medicación para enfermos de SIDA, que no pueden esperar a ver si el año que viene dan o no dan. No va a responder porque no tiene respuestas. Pero ¿es cierto que no entregaba la medicación? Por supuesto que es cierto. Es más, llegó un momento que durante 3 meses tuvimos solamente una sola droga, que fue la ZT, o sea que estábamos en una situación similar a la del año 87, es decir, habíamos retrocedido en el tiempo. Pero ¿esto por qué sucede? Sucede porque se aceptan recortes presupuestarios para quedar bien con el presidente o con el ministro de Economía, a costa de las necesidades de muchos pacientes, no solo de los enfermos de SIDA, también enfermos oncológicos, etc. Si uno hace un presupuesto para suministrar tal medicación a las personas, y ese presupuesto está bien calculado para todo el año, y viene un ministro y le recorta el presupuesto, yo creo que uno puede hacer 2 cosas como ministro de Salud. Primero, ir a pelearse con el ministro de Economía para que no le recorte el presupuesto. Y si no lo consigue, es muy sencillo. Con una hojita, renuncia y se va. Esto es muy claro. Perdone, ¿no? Pero ¿usted en qué planeta vive? En este país nadie renuncia. No, ya lo sé. ¿Funcionarios? Obviamente. Muéstrenme 2 o 3 Yo he funcionarios. renunciado. Yo formaba parte de un comité asesor del programa nacional y a raíz de estas situaciones yo mandé mi renuncia el día 8 de noviembre. Yo no acepto para nada este tipo de políticas. ¿Le aceptaron la renuncia? Todavía no me contestaron, pero no me importa, yo ya me fui. Realmente. Sí, doctor, hace unos días en un matutino se publicó que iban a colocar máquinas expendedoras de profilácticos en los baños públicos, tanto de mujeres como de hombres. Que hay de cierto, y si ustedes tienen la posibilidad de continuar esta publicación para que se cumpla y que no pase de una noticia en los diarios. Mire, nosotros no somos omnipotentes, no podemos arreglar todos los problemas. Nos parece una buena idea. Buenísimo. Nos parece una buena idea. Todo lo que sea facilitarle el acceso a las personas a las medidas de prevención me parece maravilloso. Es más, yo avanzaría un poco más, pero nuestra cultura no lo permite. Yo en Suecia, en el año 88, en una escuela primaria, lo vi con mis ojos. La maestra le enseñaba a sus alumnos de 10 años, con un pene artificial que cada uno tenía en su banco, cómo se colocaba el preservativo. Varones y mujeres, la maestra se los enseñaba. ¿Cuál es el promedio de enfermedad ahí? ¿En Suecia? Sí. Es relativamente bajo, en comparado con otros países de Europa es bastante bajo. Pero tienen mucho igual, tienen bastante SIDA. No tanto, es uno de los países de mediana prevalencia. Sí. Los grandes problemas están en Italia, en España, en Francia fundamentalmente. De donde nosotros salimos. Sí. ¿No pueden hacer que se cumpla eso, seguir esa...? Bueno, ellos no tienen el poder, le parece una buena idea, pero de ahí a poder implementarlo, ojalá, ¿no es cierto? No tendría necesidad de renunciar. No tenemos el poder. Mi función es atender pacientes. Yo no puedo hacer mucho más que eso. Y protestar. Está bien, proteste todo lo que quiera. Esta es su tribuna. ¿Qué tratamiento se le está dando a los bebés infectados de SIDA, si es que hay? Sí. Las mismas drogas casi todas las drogas que se usan en los adultos, casi todas, no todas, pueden ser utilizadas en los chiquitos, preparadas obviamente como para, en forma líquida para suministrarle a los chicos. Hay algunas que no, que están contraindicadas por distintos problemas metabólicos que pueden crear en la criatura. Pero la mayoría se puede utilizar y en la medida que se están utilizando con mayor frecuencia, uno ve que las perspectivas de sobrevida, la calidad de vida de las criaturas va mejorando a través del tiempo. Bueno, vamos a seguir hablando sobre SIDA cuando volvamos después de una pausa. No se vaya. Entonces, evidentemente, lo que uno debe privar en este tipo de cosas es la aptitud de una persona para realizar un tipo de... Ahora, solamente está permitido el no tomar en cuenta la autorización de la persona cuando se trata de proteger la salud pública. Siempre por encima del derecho de una persona está el bien común. Si esa persona por algún motivo se transforma en una persona peligrosa para la sociedad, la ley puede obligarlo a hacer determinadas cosas. Le digo más, en la ciudad de Nueva York, un paciente con tuberculosis resistente a la droga que no cumpla con el tratamiento es arrestado por la policía, internado en el hospital, si es necesario encadenado, y no sale del hospital hasta que no termina el tratamiento, que puede durar 1 año. ¿Pero por qué hacen eso? En un país que se dice campeón de los derechos humanos. Porque priva el bien común sobre los derechos de una persona. En esa situación sí, pero
hacerlo así por deporte no tiene sentido. Por deporte, Guillermo. A una amiga mía, un ginecólogo, le recomendó que además del profiláctico usara una sustancia espermicida. No sé si esto sirve de algo. ¿Monoxidol 9? Es uno, el cloruro de benzalconio también. Por lo menos in vitro. In vitro quiere decir en el medio de cultivo, en el laboratorio. No en el organismo humano. Esas sustancias espermicidas tienen una acción neutralizante del virus y le impiden multiplicarse. De todas maneras, nosotros hemos visto que, es decir, el consejo es, si se va a usar como complemento del preservativo, bien. Pero lo que no se debe usar es como única medida de prevención, porque no sabemos si in vivo puede fracasar en algunos casos y bueno, ahí habría posibilidad de contagio. Y la última, chiquita, algún síntoma, si yo, supóngase, soy un neófito, no entiendo nada, algún síntoma que me diga que estoy enfermo de SIDA, ¿hay algún síntoma, hay algo? Cualquiera que usted guste. Esto puede empezar de cualquier manera. Un resfrío, una diarrea, manchas en la piel, etc. Lo que quiera. El laboratorio Glaxo, me atrevo a mencionarlo, produce una droga que se llama 1592 o 1592, que es una de las drogas que se utilizan en estos nuevos cócteles que vamos a hablar en un segundo si son o no son efectivos. Dicen que es 10 veces más poderoso que el AZT, sin los peligrosos efectos secundarios del AZT, pero mucho más caro. ¿Por qué son tan caros los remedios para estas personas que lo necesitan como el aire para vivir? Bueno, este es un tema muy sensible que hay que tratar de ser claros, ¿no? Porque si no se puede cometer injusticias. El promedio que debe invertir un laboratorio para desarrollar una droga y que esa droga termine siendo útil para algo es alrededor de 400 millones de dólares. Esa inversión puede terminar en el tacho de basura si la droga no sirve. No la pone el Estado, la pone una empresa. Obviamente las empresas quieren recuperar esa inversión para poder seguir investigando. Entonces el costo de esa investigación se vuelca al producto, al precio de venta del producto, que podrá ser más o menos caro según lo que haya gastado en investigación y en marketing. Sí. Este es un tema. El Estado jamás invierte para desarrollar drogas, así que... El nuestro, por lo menos. No, ninguno. Eso, en eso es así. Las inversiones las hacen generalmente las industrias privadas. Eso encarece los productos, obviamente, porque ellos necesitan recuperar su inversión para seguir trabajando. Con respecto después a las drogas en sí mismo, yo diría que todas las drogas son buenas y todas son malas. La aspirina ha matado muchísima gente en el mundo. Sin embargo, nadie piensa en eso cuando va y compra una tirita de aspirinas en el kiosco. Pero le ha hecho muy bien a mucha más gente. ¿Sí? Entonces, las drogas son malas cuando se usan mal, cuando su uso no está supervisado por el médico, o cuando el paciente no cumple con las indicaciones, o cuando el paciente por ahí tiene una sensibilidad muy especial a la droga y tiene una reacción desmedida frente a esa droga. A veces eso no se puede saber hasta que lo empieza a tomar. Tenemos que despedirnos, denos un mensaje esperanzado para aquellas personas que teman que están infectadas o para aquellas que sepan seguro que lo saben. Para las personas que están infectadas yo les diría que no se queden en casa mirando el techo. Ignorar la situación no ayuda para nada. Saberlo le permite instrumentar algo para mejorar su situación. Existen hoy en día una cantidad de recursos que sin ser maravillosos le permiten llevar una vida casi normal en la gran mayoría de los casos. Cuanto más precozmente instrumenten esas medidas, mejor es. Por lo tanto, si el miedo los paraliza, están perdidos. Un mensaje para que esas mismas personas... Algo que se puede adicionar a lo que dice el doctor. Pienso que busquen todos los apoyos posibles y que, bueno, que tengan esperanzas, que la ciencia ha avanzado mucho últimamente y, bueno, ¿se podrá convertir esto en una enfermedad crónica? Tal vez, pero lo que sí sabemos que es muy importante que la persona tenga buen ánimo, que la persona, qué sé yo, realmente tenga un proyecto de vida y que, bueno, que tenga esperanzas de que pueda llegar a luchar contra esto, ¿no? ¿Necesitan más voluntarios? En este momento no, pero la gente que se ofrece puede ir a lista de espera. Siempre se producen vacantes. Aparte de Funday, ¿hay otras instituciones que podrían ustedes derivarlos hacia allá donde sí necesitan? Sí, hay otras fundaciones también que trabajan en el tema, así que eso se puede... En el mismo hospital también. ¿Qué es lo que impide a una persona cuando hablaba usted de que, bueno, quizás algunas personas no pueden lidiar con esa situación? Mucha gente se angustia, vive el problema como
Como si fuera propio. Como si fuera propio. Le parece que le puede suceder a un hijo, a un familiar, y entonces no puede enfrentar la situación. ¿Y qué es lo que mueve a una persona a ser voluntario de una enfermedad que muchas veces es tan triste como esta, ¿no? Cuando una persona ya está internada en el hospital, por lo menos, ¿no? Yo puedo hablar por mí. Sí. Por ejemplo. Es un conjunto de sentimientos, de ejemplos que he recibido en la vida, de admiración hacia la labor del doctor Benetucci, y quiero acompañarlo en esto. ¿Algún caso personal también? Bueno, he vivido operaciones de mi padre en lugares privados y en hospitales públicos. Y pensé, ¿por qué no puede ser lo mismo? Simplemente una botella de agua con un vaso. En los lugares públicos no existe ese vaso de agua que cualquier persona puede necesitar. En nuestra sala de espera hay una mesa con vasos, con agua, revistas, música funcional, cuadros, una cartelera de poemas para recrear el espíritu, y hace poco hemos incorporado un móvil, un pequeño autito eléctrico como se usa en las canchas de golf, para transportar a los enfermos que tienen dificultad para caminar. Cuando tienen que ir de un pabellón a otro para un tratamiento. El Hospital Muñiz es muy grande, es muy grande. Es enorme. Sí. Y claro, porque ¿cómo hacen? Si no los tenían que llevar en camillas, acostados. O en sillones de ruedas. O muchos se van agarrando así de los autos estacionados que hay, con su fatiga, con su dificultad para caminar. Les cuesta un esfuerzo enorme hacer eso, nada más ir a hacerse un tratamiento. Los deja tirados por un día entero. Sí, sin duda. Sin duda. Y por más tiempo también. Sí. Y muchos tienen que traer a sus hijos desde la mañana temprano, los levantan para estar a las 7 de la mañana en el pabellón, y los chiquitos se adormecen, se ponen fastidiosos. Por ahora lo único que le podemos ofrecer es un alimento y un juguete, pero tenemos muchos proyectos para todo esto. Espero que les vaya muy muy bien, y creo que el mensaje que hay que dar es que hay esperanza, si uno lo trata lo antes posible, más esperanza aún. La ciencia y también los laboratorios comerciales están haciendo lo posible por encontrar algo, porque por buenos o por comerciantes a todo el mundo beneficiaría esta solución. Así que aquella persona que pasa por una situación como la que hablamos antes, que tiene miedo de ser positivo, de que el examen le dé positivo, lo que tiene que hacer no es quedarse en su casa angustiado pensando seré o no seré, es ir a hacerse el examen, y si lamentablemente le da positivo, luchar, porque hay gente que lo está haciendo y que vive muchos años. No es una sentencia de muerte inmediata, quizás lo sea, pero de cualquier modo todos estamos sentenciados a muerte tarde o temprano. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo Pura Lana. Muchas gracias.